El gran conflicto. Lección 5. Fe contra todo pronóstico. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Jueves 2 de mayo. La obediencia, el fruto de la fe. El día de ayer vimos que la salvación es solo por gracia, pero al final dijimos que las obras y la fe tienen su lugar. El día de hoy veremos cómo conocer cuál es su lugar. Un viento nuevo soplaba en la iglesia cristiana. La gente apartaba la mirada de sí misma o de las otras personas y aprendía a buscar la salvación solamente en Jesús. Este es un principio válido para nosotros hoy también, ya que si nos miramos a nosotros mismos y a otras personas, puede ocurrir una de dos situaciones. O te consideras tan poca cosa, pecador al extremo, que piensas que no puedes alcanzar la salvación, o puedes pensar que eres mucho más que los demás y considerarte salvo. En cualquiera de los dos casos, las posibilidades de que seas salvo son muy bajas. Es por eso que en nuestra vida cristiana solo tenemos que mirar a Jesús, la única fuente de salvación. Después de los valdenses, muchos otros grupos cristianos surgieron, con similares valores y principios, la sola escritura y la salvación por gracia. Uno de estos grupos fueron los moravos, que empezaron en Moravia, en lo que hoy es la República Checa, pero debido a sus ganas de predicar y a la persecución que había contra ellos, se vieron desplazados de sus hogares. Algunos llegaron hasta Inglaterra. Es aquí, en una reunión en Londres, donde John Wesley entró. Cuando escuchó la introducción al libro de Romanos, sintió que por primera vez en su vida empezaba a entender el Evangelio. Ahora, es muy importante que sepas que Wesley no era neófito. Su padre era clérigo. Él mismo había estudiado en Oxford hasta obtener la maestría y ser nombrado diácono. Participó en muchas campañas y en muchas instituciones religiosas. El hecho de que Wesley se diera cuenta de que no entendía el Evangelio hasta ese momento que sintió esa calidez en su corazón, en que entendió que Cristo y solo Cristo era la fuente de su salvación y su único seguro, nos enseña de que no es suficiente escuchar a otras personas predicar, ni siquiera es suficiente de que te pongas a leer todo el Evangelio. Tienes que encontrarte con el Cristo de la cruz, el Cristo del amor, el Cristo de la salvación, y vivir para Él, para entender plenamente lo que es el Evangelio. Como dijeron los apóstoles Pedro y Pablo, la palabra es como leche para los recién nacidos. Pero no basta esta leche, es necesario seguir creciendo en el conocimiento, y en el conocimiento principalmente de nuestro Señor Jesucristo. Es así como empezaremos a andar por un buen camino y llevaremos un buen fruto, y al llevar este fruto también creceremos en el conocimiento de nuestro Señor Dios. No basta con que alguien te predique la palabra de Dios, no basta con que sigas ritos y costumbres de tus antepasados. Es necesario que estudies tú mismo la palabra de Dios para que entiendas y comprendas, porque incluso podría pasar que algunos de esos ritos o predicaciones estuvieran equivocados. ¿Y cómo lo sabrías tú si nunca has estudiado tu Biblia? Por ejemplo, ¿cuánto les hubiera servido a los creyentes de la Edad Media el saber que la salvación es solo por medio de la fe en Cristo Jesús? Pero si te quedas solo con este versículo, podrías caer en el error de pensar que ya no importa más obedecer la ley, siendo que 3 versículos más adelante dice claramente que no invalidamos la ley de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Si no estudias la palabra, podrías caer en el error de muchas personas, como las que creen que una vez salvo, siempre salvo, y que una vez que has aceptado a Dios, basta con eso, puedes hacer lo que quieras. A estos, la palabra de Dios les dice, en ninguna manera. Que este sea tu deseo de hoy en adelante, es seguir estudiando la palabra de Dios. ¿Hasta que otros te convenzan? No. ¿Hasta que tú mismo te convenzas? Tampoco. Pero hasta que el Espíritu Santo te convenza de pecado y de juicio.
que te encuentres con el amor del Dios el Padre y con la misericordia del Príncipe que muy pronto vendrá a juzgarnos a todos.